El plástico ha sido una de las innovaciones más revolucionarias de la historia moderna. Desde su creación a principios del siglo XX se ha convertido en un material indispensable en nuestra vida diaria. Está presente en empaques de alimentos, botellas, ropa, dispositivos electrónicos, automóviles, hospitales e incluso en la industria aeroespacial. Su versatilidad, bajo costo y durabilidad han hecho que el plástico sea un componente esencial en la economía global. Sin embargo, esta misma durabilidad se ha convertido en una amenaza ambiental de enormes proporciones. Cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de plástico y más del 40% de este es de un solo uso, lo que significa que se desecha después de un uso breve. Según datos del Programa de Naciones Unidas, solo el 9% de todo el plástico producido en la historia ha sido reciclado adecuadamente. Aproximadamente el 12% ha sido incinerado y el resto, cerca del 79%, se encuentra acumulado en vertederos en la naturaleza o en los océanos. Uno de los mayores problemas es el plástico de un solo uso, como bolsas, envases, cubiertos, pajillas, que representan el 50% del plástico que desechamos. Estos productos tienen una vida útil de apenas unos minutos, pero pueden tardar hasta 500 años en degradarse. Y aunque se habla de biodegradación, la realidad es que muchos plásticos simplemente se fragmentan en piezas más pequeñas, dando lugar a los microplásticos. Los océanos son uno de los ecosistemas más afectados por la contaminación plástica. Se estima que entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año, lo que equivale a verter un camión de basura lleno de plástico en el océano cada minuto. Esta basura flotante ha formado gigantescas acumulaciones en el agua, como la Gran Mancha de Basura del Pacífico, una zona con más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados de todo plástico, casi 3 veces el tamaño de Francia, para que nos hagamos una idea, donde los residuos plásticos flotan y se descomponen en microplásticos. La fauna marina es una de las principales víctimas de esta contaminación. Más de 1 millón de aves marinas y 100 millones de mamíferos marinos mueren cada año. 100.000 mamíferos marinos mueren cada año debido a la ingesta de plástico o a quedar atrapados en redes y desechos flotantes. Las tortugas marinas, por ejemplo, confunden las bolsas de plástico con medusas y las ingieren, lo que puede causar bloqueos intestinales que son fatales. El problema no se limita a la vida marina. Los microplásticos, fragmentos de menos de 5 milímetros de tamaño, están presentes en el agua potable, en los alimentos y hasta en el aire que respiramos. Un estudio reciente encontró microplásticos en el 93% del agua embotellada analizada y en una gran cantidad de productos alimenticios, incluyendo mariscos y sal de mesa. Pero lo más alarmante es que estos plásticos no solo están en nuestro entorno, sino que han sido detectados en la sangre humana, en pulmones y hasta en la placenta de bebés recién nacidos. Aunque todavía se está investigando los efectos de estos extractos en la salud, se sabe que los plásticos contienen aditivos químicos como bisfenoles y ftaltos que pueden afectar al sistema endocrino y aumentar el riesgo de enfermedades como cáncer, infertilidad y trastornos hormonales. A pesar de que el reciclaje es una posible solución, el sistema actual es ineficiente. Muchas infraestructuras de reciclaje no pueden manejar la enorme cantidad de residuos generados y gran parte del plástico no es reciclable debido a su composición o contaminación. De hecho, menos del 10% de todo el plástico producido ha sido reciclado correctamente. Así que, ante esta crisis, se han desarrollado múltiples iniciativas y tecnologías para reducir la dependencia del plástico. Gobiernos de distintos países han implementado restricciones sobre plásticos de un solo uso. Grandes empresas están innovando con empaques biodegradables y los científicos están desarrollando alternativas basadas en materiales naturales. Sin embargo, la clave para un cambio real radica en reducir el consumo de plástico desde su origen, promoviendo modelos de economía circular y materiales sostenibles. Así que en los próximos capítulos de este vídeo exploraremos algunas de las innovaciones más sorprendentes que podrían cambiar el futuro del plástico y ayudarnos a construir un planeta más limpio y más saludable. Así que vamos a por ellas. La contaminación por plástico se ha convertido en una crisis ambiental urgente. Como mencionamos en el capítulo anterior, millones de toneladas de plástico terminan cada año en vertederos y en océanos, afectando la vida marina, la salud humana y los ecosistemas. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos reemplazar el plástico convencional con materiales biodegradables que se descomponen sin dejar rastro? Afortunadamente, la ciencia y la innovación están ofreciendo alternativas sostenibles que podrían revolucionar la forma en la que producimos y consumimos plásticos. En primer lugar, vamos a ver materiales biodegradables y compostables. Un material biodegradable es aquel que puede descomponerse de manera natural en elementos más simples, como agua, dióxido de carbono y biomasa, gracias a la acción de microorganismos como bacterias y hongos. Sin embargo, la velocidad y las condiciones en las que ocurre la biodegradación pueden variar.
Un material compostable no solo es biodegradable, sino que se descompone en un periodo de tiempo mucho más corto y bajo condiciones específicas, convirtiéndose en abono sin dejar residuos tóxicos. Existe la compostabilidad industrial, que requiere temperaturas y condiciones controladas en plantas de compostaje, y la compostabilidad casera, que puede descomponerse en condiciones naturales, como en una pila de compost en casa. Los plásticos biodegradables a base de almidón son uno de mis favoritos. También se pueden hacer a base de maíz, de almidón de papa o almidón de yuca. Y estos bioplásticos pueden reemplazar el plástico convencional en empaques, bolsas y cubiertos desechables. Se descomponen en pocos meses bajo condiciones adecuadas, no requieren petróleo como materia prima y son seguros para el medio ambiente y no liberan microplásticos. Lo malo, algunos necesitan condiciones industriales para su compostaje y puede afectar la producción de alimentos si se usan cultivos destinados a la alimentación. Luego tenemos bioplásticos a base de celulosa y hongos, como el Bifulum de celulosa bacteriana, utilizando bacterias para producir una película transparente y biodegradable que puede reemplazar los plásticos en envolturas de alimentos. Empresas como Ecotabif han desarrollado materiales a bases de micelio, es decir, raíces de hongo, que pueden sustituir el poliestireno en empaques para electrodomésticos y embalajes. Las ventajas son 100% naturales y compostables, no requieren combustible fósil para su producción y son resistentes y versátiles. Su producción todavía es costosa comparada con los plásticos convencionales. Tenemos también plásticos a base de algas marinas. Empresas como Notpla, que la nombro mucho por aquí, han desarrollado materiales biodegradables hechos a bases de algas que pueden ser utilizados en envases de bebidas y en envases de alimentos. Ejemplos como Ojo, que también hemos visto en este canal, es una burbuja de agua comestible hecha de algas marinas que puede sustituir las botellas de plástico de agua. A mí es una idea que me emociona. Se descompone rápidamente en la naturaleza, no compite con cultivos alimentarios, son comestibles y libres de químicos y aún es necesario mejorar su resistencia y vida útil. Así que está fenomenal. Tenemos también los plásticos biodegradables hechos con productos por bacterias. La PHA son una familia de plásticos producidos de manera natural por bacterias cuando consumen ciertos compuestos orgánicos. Se degradan completamente en agua y suelo sin dejar residuos tóxicos. Son flexibles y resistentes como los plásticos convencionales. Su desafío, su producción es costosa y aún no está disponible a gran escala. Luego tenemos vidrio, metal y otros materiales sostenibles. El vidrio es 100% reciclable y reutilizable, ideal para envases de alimentos y bebidas. El metal es en base de aluminio y acero, son altamente reciclables y muy duraderos, por supuesto. Y el papel y cartón se están desarrollando nuevas tecnologías para hacerlos más resistentes y reutilizables en empaques. Son materiales ampliamente reciclables, no requieren microplásticos y no generan microplásticos, y la producción de algunos de estos materiales requiere más energía y recursos naturales. Así que sí, es posible un mundo sin plástico. Las innovaciones en materiales sostenibles nos muestran que sí es posible reducir nuestra dependencia de plásticos, pero el cambio real depende de la acción colectiva, desde gobiernos y empresas hasta cada uno de nosotros. Así que en el próximo capítulo vamos a explorar la tecnología más avanzada en reciclaje y cómo están transformando los residuos plásticos en nuevos productos de forma eficiente y de forma sostenible. Así que no te lo pierdas. El reciclaje es una de las soluciones más mencionadas para combatir la creciente crisis del plástico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en todo el mundo, el reciclaje convencional ha demostrado ser insuficiente. Solo una pequeña fracción de los plásticos reciclables se procesa adecuadamente y la mayoría de ellos termina en vertederos o peor aún, como hemos visto, en nuestros océanos. Así que vamos a hablar de las tecnologías de reciclaje inteligentes. Quiero también hacer un pequeño énfasis a que el reciclaje no es tan fácil como parece. Reciclar plástico no es tan sencillo. Existen más de 7 tipos diferentes de plásticos y no todos son reciclables de la misma manera. Además, el proceso de reciclaje tradicional suele ser costoso y requiere que los plásticos estén limpios y sin contaminantes. Esto hace que muchos plásticos que podríamos reciclar terminen en vertederos o en incineradoras. A pesar de que existen tecnologías avanzadas de reciclajes, la infraestructura y los sistemas de gestión de residuos aún no están a la altura de las necesidades de nuestro planeta. El reciclaje químico, para mí, es algo fundamental y que puede transformar por completo los plásticos en nuevas materias primas. El reciclaje químico es una de las tecnologías más avanzadas que está ganando terreno para abordar que los plásticos que son difíciles de reciclar, como los plásticos mezclados o contaminados, se reciclen de manera sencilla. Entonces, hay que reutilizarlos para fabricar nuevos productos. En este proceso, los plásticos se convierten en monómeros o en aceites y gases que se pueden volver a utilizar como materia prima para producir nuevos plásticos o productos de valor agregado.
Esto significa que incluso los plásticos que no pueden reciclarse de forma convencional pueden ser transformados en materiales útiles. Empresas como Loop Industries han desarrollado tecnologías para descomponer el PET y transformarlo de nuevo en plástico virgen, listo para ser reutilizado en productos de consumo. Las ventajas: permite el reciclaje de plásticos que no se pueden reciclar mediante métodos tradicionales, reduce la necesidad de plásticos vírgenes disminuyendo la extracción de recursos naturales y ofrece una solución para los plásticos contaminados y mezclados. Los desafíos, por supuesto, como digo siempre, no hay nada perfecto en este mundo. Los desafíos son una tecnología costosa y aún en desarrollo, requiere energía significativa, lo que puede afectar a su sostenibilidad a largo plazo. Luego tenemos el reciclaje en línea, mejorando la eficiencia del proceso. El reciclaje en línea es una tecnología emergente que utiliza inteligencia artificial y sistemas automatizados para mejorar el proceso de clasificación y separación de los plásticos reciclables. Uno de los principales retos del reciclaje tradicional es la dificultad para clasificar los diferentes tipos de plástico de manera rápida y precisa. Los sistemas de reciclaje convencional a menudo requieren intervención manual, lo que ralentiza el proceso y aumenta mucho los costos. Sin embargo, con el uso de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y visión por computadora, los sistemas de reciclaje pueden identificar y clasificar los plásticos de manera mucho más eficiente y precisa. Esto no solo mejora la calidad del reciclaje, sino que también aumenta la cantidad de materiales reciclajes recuperados. Entonces, esto es brutalmente importante. La empresa Zen Robotics ha desarrollado un sistema automatizado de clasificación de residuos que utiliza robots equipados con inteligencia artificial para identificar y separar materiales reciclables, incluidos plásticos, de manera rápida y de manera precisa. Esto tiene unas ventajas, como hemos visto, increíbles. Aumenta la eficiencia y la velocidad del reciclaje, reduce los costos operativos al disminuir la intervención manual, mejora la precisión en la clasificación de plásticos y los sistemas, aunque no nos guste, aún son caros de implementar y requieren una infraestructura adecuada. Puede ser difícil adaptarnos a este tipo de instalación de reciclaje para las personas o para las empresas que son más pequeñas o menos avanzadas. Luego tenemos el reciclaje biológico. Otra área emocionante es el reciclaje de plástico de manera biológica, que explora la utilización de microorganismos como bacterias y hongos para descomponer plástico de manera natural. Este enfoque aún está en etapas experimentales. Tiene el potencial de ser una solución a largo plazo para descomponer plásticos que no pueden reciclarse de otra manera. Investigadores recientes han descubierto especies de bacterias y hongos capaces de degradar plásticos como el PET y el polietileno. Si se consigue, será algo brutal. Estas bacterias, a través de su metabolismo, pueden descomponer las moléculas de plástico o en compuestos más simples que se pueden reutilizar o transformarla en otras sustancias útiles. Científicos de la Universidad de Kioto, Japón, han descubierto una bacteria llamada Idonella saccaniensis, que es capaz de descomponer el PET, un plástico comúnmente utilizado en botellas. Este descubrimiento abre la puerta a nuevas formas de reciclaje biológico que a mí sinceramente me emocionan. Así que, a medida que estas innovaciones continúan evolucionando y escalando, es probable que el reciclaje se convierta en una solución mucho más eficaz, permitiéndonos reducir la cantidad de plásticos que generamos y reutilizar los residuos de manera más efectiva. Así que en el próximo capítulo exploraremos cómo las empresas están adoptando empaques sostenibles y cómo el cambio hacia una economía circular está ganando terreno. Así que no te lo pierdas. También hemos hablado de que uno de los mayores desafíos en la lucha contra la contaminación por plástico es el uso masivo de empaques de plástico en casi todos los sectores de la economía. El plástico se utiliza principalmente en empaques debido a su bajo costo y durabilidad. Solo en la industria alimentaria se estima que el 40% del plástico producido se utiliza para empaques como botellas, bolsas, envoltorios y bandejas. Este uso masivo de plástico de un solo uso está teniendo consecuencias devastadoras. Los plásticos de solo un uso, como las botellas de agua y los envases de alimentos, son difíciles de reciclar debido a su composición y muchos terminan en vertederos o en los océanos, afectando gravemente a la vida marina y a la biodiversidad. Las empresas están comenzando a explorar una variedad de soluciones innovadoras para reemplazar el plástico convencional, desde empaques comestibles, a mí esta me encanta. Este tipo de envase está diseñado para ser consumido junto con el producto que contiene, eliminando la necesidad de generar residuos plásticos. Un ejemplo de ello es el uso de algas marinas para crear envoltorios que pueden ser comidos o biodegradarse en la naturaleza sin dejar ningún tipo de rastro. No generan residuos plásticos, son totalmente biodegradables y comestibles y reducen la necesidad de materiales plásticos y la contaminación. Aún es necesario escalar la producción de estos empaques para que sean viables a gran escala. La durabilidad de estos empaques frente a productos con larga vida útil es un reto a resolver, pero a mí sinceramente me parece fundamental. Aún es necesario escalar la producción
como hemos dicho, pero hay otros avances también muy importantes que también tienen su origen vegetal y que son muy muy buenos. El uso de materiales biodegradables, como he dicho, de origen vegetal en lugar de plásticos derivados del petróleo. Estos materiales hechos a base de almidón de maíz, caña de azúcar o celulosa, como hemos visto anteriormente, tienen muchas ventajas. También tenemos empaques reutilizables, es decir, fomentar el uso de usar el empaque y volver a reusarlo. Empresas están diseñando productos con empaques que pueden ser utilizados una y otra vez antes de ser desechados. Esto incluye envases de vidrio, metal y contenedores de acero inoxidable que pueden ser rellenados rápidamente y que sinceramente a mí me parecen increíbles. Reducen la necesidad de plástico de un solo uso, que ese es el peor de los plásticos, como hemos dicho una y diremos 1000 veces, y requieren una infraestructura adecuada para el sistema de devolución y de reutilización. Eso también es verdad. También hay que tener en cuenta que para mí innovaciones en el cartón y en el papel sostenible me parecen fundamentales. Ejemplos como Coca-Cola y Pepsi están adoptando nuevas tecnologías de cartón reciclado para sus empaques de bebidas, mientras que empresas como Tetra Pak están utilizando materiales reciclables y biodegradables en sus envases. Así que creo necesario y obligatorio la innovación en empaques sostenibles, que está demostrando que se puede reducir significativamente la dependencia del plástico y quizás también sea positivo para las empresas, reduciendo el costo de materiales que solo se pueden usar una vez y que, sinceramente, hacen que el planeta esté mucho peor. Así que en el próximo capítulo exploraremos cómo acciones individuales y colectivas, que no son ningún tipo de innovación, también pueden contribuir a un futuro sin plástico. Siempre en este canal hemos hablado de reducir, reutilizar y reciclar. Estas tres acciones evitan productos de un solo uso, como botellas de agua, bolsas de plástico y utensilios desechables, lleguen al océano. ¿Por qué? Porque si los reutilizas, si los reciclas y si eres capaz de reducir todo este tipo de consumo, estás haciendo un bien muy grande por el planeta. Además, puedes elegir tú como consumidor alternativas sostenibles. Hemos visto empaques biodegradables, empaques compostables, utensilios, lo mismo, biodegradables, compostables, diferentes soluciones. Si apoyas a marcas que están comprometidas con la reducción del plástico y la sostenibilidad, estás como si estuvieras votando a esas marcas por un planeta mejor. Así que hay que evitar los plásticos de un solo uso, es algo fundamental. Los plásticos de un solo uso, desde mi punto de vista, pajillas, cubiertos, envoltorios de alimentos y bolsas plásticas, son ejemplos de productos que usamos por unos minutos, pero que pueden durar cientos de años en la naturaleza y que con una simple elección cambian completamente. Además, las acciones colectivas, el poder de la comunidad y de la colaboración. Yo desde aquí estoy creando una pequeña gran comunidad que busca un futuro sostenible. Sinceramente, no somos prácticamente nadie, pero sí que hablamos de que políticas de eliminación de plásticos de un solo uso que están llevándose a cabo son fundamentales. La colaboración de empresas que hacen de este mundo un lugar mejor, también desde mi punto de vista, es algo que tenemos que tener muy, pero que muy en cuenta y que tenemos que llevar a cabo todos y cada uno de nosotros para hacer de este mundo un lugar mejor. También se puede participar en limpiezas comunitarias que son preciosas y que mucha gente ha participado ya, no sé si de este canal o que ha visto alguna vez por redes sociales y que cambian por completo ecosistemas, haciéndolos mucho mejores y más limpios, que eso, a fin de cuentas, es lo más importante. Así que la educación, la conciencia de un futuro sin plástico es posible. Así que, aunque el cambio hacia un mundo sin plástico es desafiante, nunca ha sido más posible. Las acciones individuales y colectivas, apoyadas por políticas gubernamentales y prácticas empresariales responsables, tienen el poder de crear un cambio real y duradero. Cada paso que demos, por pequeño que sea, cuenta en la lucha por un futuro más limpio, más saludable y más sostenible. Como consumidores, ciudadanos y miembros de la comunidad global, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de actuar. Juntos podemos reducir nuestra dependencia de plástico y proteger el planeta para las generaciones futuras. El camino comienza contigo. Sí, buscamos un futuro sostenible en el que haya cuanto menos plástico mejor. Así que muchas gracias por escucharme. Hoy has visto innovaciones, también has visto lo que tú puedes hacer por un futuro más sostenible. Un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.